Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. Yo soy Bea y el día de hoy les voy a compartir una receta de un cheesecake de galletas Oreo sin horno. Es una receta súper fácil, muy rápida, solo requiere del tiempo que necesita en refrigeración, pero su proceso es súper fácil y súper rápido. Espero que la disfruten mucho y les recuerdo que abajo les dejo un link en la descripción del video hacia www.lasoleta.com para que impriman su receta. Entonces vamos a empezar ya con la receta. Para comenzar vamos a estar utilizando un molde redondo. Este es de 6 pulgadas o 7 pulgadas de diámetro aproximadamente. Ustedes pueden utilizar uno de 8 y de 9. También son excelentes opciones. Y la única diferencia que vamos a tener es en la altura del cheesecake. Entre más pequeño el molde, más alto. Y entre más grande de diámetro, más bajito. Y si no tienen desmontable, lo pueden hacer perfectamente bien en un molde para pie. Entonces vamos a estar utilizando este molde redondo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a licuar nuestras galletas Oreo. Así tal cual, como vienen del paquete con el relleno y todo, así las vamos a poner en la licuadora. Y las vamos a licuar. Una vez que ya las tenemos licuadas, las vamos a verter en un bowl. Y vamos a agregar mantequilla fundida. Vamos a revolver con ayuda de una espátula a que se integre todo perfectamente bien. Y una vez que tenemos todo integrado, lo vamos a verter sobre la base de nuestro molde y lo vamos a presionar a formar una costra únicamente por la parte de abajo. Y nos tiene que quedar algo así, ¿sí? Ya súper presionada la costra. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a meter al refrigerador para que se empiece a compactar todo en lo que preparamos el relleno. A continuación vamos a batir el queso crema. Es súper importante que el queso crema lo tengan a temperatura ambiente, porque eso nos va a ayudar a que la mezcla nos quede homogénea. Si ustedes no lo tienen a temperatura ambiente, lo que va a pasar es que van a quedar como unos grumitos. Entonces déjenlo, si lo van a hacer por la tarde, desde la mañana a temperatura ambiente para que el queso crema se disuelva súper bien ahorita que lo comencemos a batir. Lo vamos a batir aproximadamente por 3 minutos. Pasados esos 3 minutos voy a bajar la velocidad y voy a agregar azúcar y voy a agregar también un poco de vainilla y voy a continuar batiendo por 2 minutos más. Y una vez que ya tengo mi queso y mi azúcar incorporados, voy a agregar chocolate blanco fundido. Aquí lo tengo, son 100 gramos. Estaba en chispas, lo van a fundir y ya dejar enfriar un poquito a que esté a temperatura ambiente. Y ya frío y a temperatura ambiente es como lo vamos a agregar a nuestra batidora. Y vamos a incorporarlo con el queso. Una vez tenemos lista nuestra mezcla, la vamos a verter en un bowl. Y la vamos a reservar. Tengo aquí mi bowl súper frío del congelador junto con mis aspas. Y voy a agregar aquí mi crema. Esta es crema para batir. Y la voy a agregar aquí y voy a batir hasta esponjar. Y una vez que mi crema ya está esponjada, voy a bajar un poquito la velocidad y voy a agregar mi azúcar glass.
Una vez tenemos la crema en el punto que la necesitamos, detenemos la batidora. Y lo que voy a hacer es que poco a poco voy a verter aquí crema batida en mi mezcla de queso y lo voy a ir envolviendo a que se unan las dos mezclas. Entonces ya está listo nuestro cheesecake, ya lo voy a llevar a refrigeración aproximadamente por unas 6 horas. Siempre les recomiendo que se aseguren, y por decir, si lo necesitan para una comida, háganlo desde un día antes para que pase toda la noche en refrigeración y se aseguren de que ya está firme para poderlo desmoldar. Entonces vámonos ya al refrigerador. Y ya estamos listos con nuestro pastel, ya el suficiente tiempo en el refri para que cuaje. Y aquí tengo un poquito de galleta Oreo molida para decorar, Oreos pequeñitas, Oreos minis. También pueden utilizar Oreos de tamaño normal. Y como siempre, mis hojitas de menta que me encantan, ¿no? De hierbabuena. Y un poco de crema batida, crema chantilly. Entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar el broche y voy a levantar mi molde. Enseguida voy a quitar con mucho cuidado el papel. Y a diferencia del acetato, cuando utilizo acetato, si se fijan, queda completamente liso y con el papel queda un poquito más, por decir, como rugosito. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplanar con una espátula todo mi lateral del pastel para emparejarlo lo más posible. Como siempre les digo, no tiene que quedar perfecto, pero si son detallitos que podemos cuidar, hay que hacerlo. Entonces emparejamos un poquito con ayuda de una espátula y una vez que lo tenemos listo, ya lo vamos a pasar a nuestro plato donde lo vamos a servir. Perfecto, en este punto vamos a empezar a poner nuestra galleta por la parte de arriba. Y después de poner nuestra capa de galleta Oreo, vamos a poner unos chopitos de crema chantilly.
Los voy a poner de diferentes tamaños y ya después voy a empezar en algunos a encajar unas Oreos minis y en otros voy a poner mis hojitas de hierbabuena. Y así queda ya nuestro cheesecake de Oreo listo. Como se pudieron dar cuenta, es una preparación súper simple, súper sencilla y la verdad es un póster que al final es muy lucidor. Entonces, a mí este cheesecake, como muchos que les he compartido aquí en el canal, estas opciones que son como de tartas en frío, a mí me gusta mucho comerlo congelado, tipo nieve. Donde yo vivo hace muchísimo calor, entonces los postres que son así a mí me encantan. Entonces este lo pueden mantener congelado o lo pueden mantener en refrigeración, como ustedes prefieran. Y bueno, no me queda nada más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.